Aliado se llama y tiene dos citas. Una es de Elie Wiesel, que fue un sobreviviente de un campo de concentración y un Nobel de la Paz, que dice: debemos tomar partido, la neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima, el silencio alenta al torturador, nunca al atormentado. La segunda cita, la llevo tatuada en el brazo, es de David González y dice: cada persona es un mundo, esperemos que no sea este. Aliados. Los veo venir. Desde que bajan las escaleras del andén, el olor los delata. Cuando te haces sensible a el odio, como el hedor animal muerto se huele a kilómetros. Los tres despojos entran al metro armando ruido y acaparando la atención como si fuera suya. El malestar es general. Yo, sentado a mi derecha, Musa, camarero de lavapiés, de Senegal, un colega. Empiezan a moverse por el vagón, descorchan una litrona y como perros con la rabia derraman parte de la espuma en el suelo. Pienso que no les dé por él. Llegados a este punto, conviene recordar que Musa vino a España a ganar el dinero suficiente para traerse a su familia de Senegal. La misma familia que perdió en un accidente de 2 días atrás, aún en su país. Siguen propinando alaridos, luciendo tatuajes rapados, riéndose por encima del resto. Se van acercando y el primero se detiene al ver un tatuaje, el mío, detrás de la oreja en el cuello, tan visible como sus intenciones. Un casco griego espartano que muta de significado en presencia de energúmenos como ese. Que no les dé por él. Hoy no. Y el primero lo suelto yo para equilibrar el número. El tipo que no esperaba la resistencia no la esperaba así. Se derrama en el suelo entre espuma, sangre y cerveza. En cuestión de segundos el frente se moviliza y la estadística empieza a ganar protagonismo. Que no les dé por él. Y me salgo con la mía. No les da por él. Les da por mí. El más grande, que venía último, me encuentra con la guardia baja y acierta. Que no les dé por él. Y noto algo de sangre bajando por la mejilla, olor a hierro, adrenalina y arena, cuando él, junto a una mujer, intervienen y sacan a los rapados a empujones del tren. Nos quedamos en silencio, miradas de asombro, terror y orgullo, entre el sudor y la tensión del tren. Habíamos sido testigos atemporales de la caída de un imperio.